Hermano, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Estamos en la semana 15, hablando del Espíritu Santo sobre como nuestro consolador. Hoy vamos a hablar del Espíritu que enseña y recuerda. Ese consolador que vino para estar en nosotros y que nos va a enseñar y a recordar todas las cosas. Es el Espíritu Santo que Jesucristo prometió. Estamos en Juan capítulo 14. Hemos estudiado el capítulo 14, versículo 16, capítulo 14, versículo 17. Hoy vamos al capítulo 14, versículo 26. Oramos y comenzamos. Dios y eterno Padre Celestial, recibe toda la honra, toda la gloria, todo el honor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por este tiempo maravilloso que nos da para compartir tu santa palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas que van a ser partícipes de este tiempo. Permite que tu presencia sea derramada sobre nuestras vidas, que tu maravilloso Espíritu Santo nos acompañe, Señor, en este tiempo, que recibamos de ti la guianza, la dirección, la sabiduría y el entendimiento, oh Dios Todopoderoso, que tú nos permitas, Señor, entender tu palabra, obedecerla, Señor, ponerla en práctica cada día y compartirla, Señor, con personas que necesitan escuchar el mensaje de tu palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, cualquiera sea su situación. Tu bendición, Señor amado, les alcance, tu mano poderosa, Señor, esté sobre ellos para bendecirles, para guardarles, para cuidarles siempre. Por Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. Hablemos entonces del Espíritu Santo que enseña y recuerda todas las cosas, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, la persona divina de quien estamos hablando, tiene el poder, al ser enviado por el Padre, para enseñarnos todo, enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que Cristo dijo. Recordarnos todo lo que Cristo dijo. Eso es importante porque el discipulado está basado en que la gente aprenda todo lo que Cristo mandó a que se les enseñe. Y para ese proceso de discipulado, de que la gente pueda convertirse en un discípulo de Cristo, al convertirse, al arrepentirse de sus pecados, entonces contamos con el Espíritu Santo que nos va a recordar todo lo que Cristo ha dicho, nos va a permitir aprender todo lo que Cristo ha enseñado. De modo que el Espíritu Santo, nuestro consolador, no solamente está para acompañarnos en los momentos de tristeza, para que no nos sintamos solos, sino que está también para enseñarnos lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos y para recordarnos lo que Cristo dijo, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo habló. En su despedida, Jesús prepara a sus discípulos para un futuro sin su presencia física. Ya eso lo hemos dialogado en las anteriores reflexiones sobre el Espíritu como consolador, el estado de ánimo de los discípulos al saber, al Cristo comunicarle que él terminaba su escenario ministerial en la tierra, que iba a ser quitado de en medio de ellos, y eso generó en ellos tristeza, preocupación, de modo que Cristo empieza a hablarle a ellos como un pastor con su corazón abierto sobre esa preocupación que ellos tienen y les asegura que no van a estar solos, que el Espíritu Santo vendrá para consolarles, para fortalecerles, para ayudarles, etcétera. Ellos no comprenden del todo lo que viene, pero Jesús les asegura que no estarán desorientados. Ya hablamos ayer de ese Espíritu Santo que no genera confusión. Ellos no van a estar confundidos en medio de todas las situaciones por las que vayan a atravesar. Ellos no van a estar confundidos porque el Espíritu Santo estará guiando sus vidas, estará fortaleciéndoles, estará enseñándoles, estará recordándoles. El Padre enviará al Consolador, quien continuará su obra, enseñar, guiar y recordar todo lo que Cristo dijo. Esta promesa sigue siendo vital para la vida cristiana hoy. El Espíritu Santo nos acompaña, ilumina la mente y el corazón para comprender y vivir la palabra de Dios. Esa obra del Espíritu Santo sigue hoy. Hoy el Espíritu Santo sigue acompañando a la iglesia y los creyentes, iluminando la mente de cada creyente y el corazón de cada creyente para que comprenda y viva la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir conforme a esa palabra de Dios.
En la víspera de su partida, Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían confusión, dudas y desafíos. Por eso les dio una promesa que sería clave para su caminar espiritual. El Consolador vendría para enseñarles y recordarles todo lo que él había dicho. Esta obra del Espíritu no es independiente ni paralela a la de Jesús, es la continuación de su ministerio. O sea, el Espíritu Santo no viene a actuar de forma independiente a Cristo, no viene a actuar en una tarea distinta a la que Cristo vino a hacer. El Espíritu Santo viene a continuar esa tarea y a completar toda la tarea de la predicación y el esparcimiento, la expansión del Evangelio en la humanidad hasta el regreso de Cristo Jesús. De modo que el Espíritu Santo viene para completar esa obra, ese ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, hacer lo que quedaba por hacer para la expansión del mensaje que ya Cristo ha puesto, que ya Cristo ha colocado, lo que falta por hacer después de Cristo haber derramado su sangre por la humanidad y abierto la posibilidad del perdón de pecado para toda la humanidad. Entonces el Espíritu Santo viene a trabajar con la iglesia en el cumplimiento de la misión que les ha sido encomendada y en completar en cada corazón, en cada vida, esa obra que fue hecha por Jesucristo en la cruz. Es así, la obra de Jesucristo fue hecha a favor de toda la humanidad, pero es el Espíritu Santo que va a redarguir de pecado, a convencer de pecado, a guiar al arrepentimiento para que sea posible que esa obra de Cristo vaya siendo aplicado a cada una de las personas, que va abriendo su corazón, que va entendiendo la palabra, que va siendo convencido de pecado, que va siendo guiado al arrepentimiento y que siendo ministrado por el Espíritu Santo y el mensaje del Evangelio, entonces abra su corazón y acepte a Cristo y su obra como perdón para sus pecados. La enseñanza del Espíritu Santo es transformadora. El Espíritu Santo abre la escritura, revela la verdad, confronta el pecado, fortalece la fe y trae a la memoria las palabras de Jesús en los momentos precisos, que es una obra maravillosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo abre la escritura, a nosotros, nos revela la palabra de Dios, nos revela la palabra de Dios, nos revela la verdad en la palabra de Dios. La gente que anda confundido en error y en mentira necesita que el Espíritu Santo les revele la verdad. El Espíritu Santo, a partir de la palabra de Dios, confronta el pecado en nuestras vidas. El Espíritu Santo fortalece nuestra fe y el Espíritu Santo trae a la memoria en momentos de dificultad las palabras de Jesús, las promesas de Jesús. Él es el maestro interior que forma a Cristo en nosotros. Él es el maestro interior que forma a Cristo en nosotros. Y eso también es importante, porque nosotros aprendemos la palabra de Dios aparentemente de aquellos que desde el púlpito, desde el podio, nos enseñan la palabra de Dios. Pero tenemos un maestro interior que es el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar a discernir la verdad de aquello que estamos oyendo, a entender la verdad de aquello que estamos escuchando. De modo que por eso es importante tener el Espíritu Santo, porque aunque nosotros oímos la predicación y la enseñanza del Evangelio de muchas voces, el Espíritu Santo actuando en nuestro interior nos va a conducir, nos va a guiar a la verdad, nos va a revelar la verdad, nos va a librar del error, porque Él va a tomar la palabra de Dios para ayudarnos a encontrar la verdad en ella. Y es importante entonces esa ayuda del Espíritu Santo a nosotros para que no seamos engañados por falsos maestros, por falsos profetas, sino que sea el mismo Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Cuando abrimos la Biblia no estamos solos. El mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios es quien ilumina nuestro corazón para entender esa palabra. Ese Espíritu Santo fue quien inspiró a los escritores, 40 escritores de la palabra de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo para redactar y para escribir aquello que fue su voluntad colocar ahí para nuestro bien. Ahora, ese mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores es ese mismo Espíritu Santo que ilumina esa palabra a nuestra mente y a nuestro corazón para que la entendamos como Él la reveló. Él nos recuerda lo que Jesús dijo cuando más lo necesitamos, en la tentación, en la duda, en la tristeza, en la toma de decisiones. El Espíritu Santo viene para recordarnos lo que Cristo dijo y ayudarnos en esas situaciones difíciles de la vida, tentación, duda, tristeza o toma de decisiones. Vamos a ver cómo lo dijo Cristo, más el Consolador, el Espíritu Santo,
El Espíritu Santo, que es el consolador. Consolador ya dijimos que es el que fortalece, el que anima, el que sostiene, el que ayuda o el que toma de un lado la carga. La carga es nuestra responsabilidad, pero tenemos el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudador, que nos toma de un lado la carga para ayudarnos con ella. El Espíritu Santo es la presencia divina que activa en la vida del creyente. El Espíritu Santo es la presencia de Dios activa en nuestras vidas, actuando desde nuestro interior, como aprendíamos ayer. No es una fuerza, como describen algunos, sino una persona que actúa con propósito. Y podemos saber que es una persona por todos esos atributos que la palabra misma da y que Cristo mismo dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela la verdad, confronta el pecado, fortalece la fe y trae a la memoria las palabras de Jesús. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo recuerda. De modo que es una persona, no simplemente una fuerza activa, pero el Espíritu Santo también se entristece. De modo que solo las personas, la fuerza, una fuerza activa no se entristece. El Espíritu Santo sí, porque es una persona. A quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo, el Consolador, ese Espíritu Santo del que estamos hablando, que fortalece, que anima, que ayuda, que es la presencia divina en nuestro ser y que es la persona de Dios actuando a nuestro favor, ese Espíritu, el que el Padre enviará, es una obra de la Trinidad. Ya vimos en el primer versículo que estudiamos que Cristo está diciendo, yo rogaré al Padre. Ya ahí tenemos la persona de Cristo y la persona del Padre, para que él le envíe otro consolador, y ahí tenemos la persona del Espíritu Santo. De modo que en ese pasaje bíblico Cristo está revelando a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese a quien el Padre enviará por petición de Cristo, que es el consolador. Todo ello revela la Trinidad. El Padre lo envía, el Hijo lo promete, el Espíritu Santo viene. El Espíritu Santo será enviado en nombre de Cristo, indica la continuidad de la obra de Cristo. Él viene en nombre de Cristo porque viene para continuar la obra de Cristo y porque Cristo es el que intercede ante el Padre Celestial para que el Espíritu sea enviado. El Espíritu no trae un mensaje nuevo, sino el mismo mensaje de Jesús. El Espíritu Santo no viene a hacer un ministerio distinto, una obra distinta, a traer un mensaje distinto. El Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo Jesús, a validar la obra de Cristo, a esparcir la obra de Cristo a toda la humanidad a través de la predicación del mensaje del Evangelio que le fue encomendado a la iglesia. El Espíritu Santo viene a acompañar la iglesia, a ayudar la iglesia, a guiar la iglesia, a dirigir la iglesia, para que la iglesia actúe bajo el poder del Espíritu Santo, para que las señales que Cristo dijo en Marcos 16, 15 y 16 sigan a la predicación del Evangelio y el Evangelio tenga señales poderosas capaces de poder convencer, persuadir, guiar y atraer a la gente al reconocimiento de Jesucristo, al arrepentimiento y a la salvación. De modo que el Espíritu Santo no trae un mensaje nuevo, no trae un trabajo nuevo, viene a continuar la obra de Cristo y a expandir el mensaje de Cristo en toda la humanidad a través de la iglesia a la cual le ha sido encomendada esa misión. Él nos enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el maestro interior del creyente. Vuelvo y repito, esto es importante. Es el maestro interior, o sea, Él está ahí en nuestro corazón para que cuando yo escucho a maestros, predicadores, comunicar el mensaje de la palabra de Dios, el Espíritu Santo me va a ayudar a entender lo que se está predicando, va a traer iluminación, revelación a mi vida para comprender la palabra de Dios, pero también va a traer entendimiento y sabiduría para rechazar el error y la mentira y el engaño que pudiera venir de falsos maestros y de falsos profetas, de falsos predicadores. El Espíritu Santo enseña la verdad, Él no enseña la mentira, Él no nos guía al error, Él no trae confusión, Él enseña la verdad, Él revela el sentido de la palabra y guía hacia la voluntad de Dios. Cuando alguien tiene una interpretación de la palabra de Dios que no le guía a la voluntad de Dios, estamos totalmente seguros que esa interpretación de la palabra, esa supuesta iluminación sobre algún pasaje de la palabra, iluminación que no te lleva a la voluntad de Dios, es una iluminación que no viene del Espíritu Santo, porque el propósito del Espíritu Santo es guiarnos a la voluntad de Dios, es recordarnos lo que Cristo dijo, es mostrarnos, revelarnos a Cristo, glorificar a Cristo.
De modo que ninguna interpretación que nos aleje de Cristo, que nos aleje de la voluntad del Padre Celestial, es una interpretación espiritualmente correcta. No ha sido una iluminación, una revelación del Espíritu Santo, más bien ha sido una interpretación errónea de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo enseña la verdad y en esa enseñanza de la verdad nos va a revelar el sentido de la palabra de Dios para guiarnos a la voluntad de Dios. Su enseñanza es progresiva, es constante y es fiel. Él nos está enseñando constantemente, Él nos enseña con fidelidad y Él nos enseña progresivamente. Nosotros vamos creciendo en el camino del Señor y teniendo un mejor dominio, conocimiento, aprendizaje de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está permanentemente trabajando en nosotros en el entendimiento de la palabra de Dios. Sobre todo porque hay un principio espiritual, un principio bíblico que dice que la palabra de Dios es nueva cada mañana. La palabra de Dios no cambia en su texto, pero la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo y aplicada a cada situación y necesidad de nuestra vida, sin variar su propósito de llevarnos a la voluntad del Padre, sin variar el propósito de glorificar a Cristo en nuestras vidas. De modo que como la palabra de Dios para nosotros es nueva cada mañana, el Espíritu Santo está progresivamente, constantemente y fielmente iluminándonos y revelándonos la verdad de la palabra de Dios cada día, cada momento que leemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo permite que en ella encontremos el mensaje adecuado y necesario para nuestra vida, en nuestra situación. El Espíritu Santo trae a la memoria las palabras de Jesús en momentos de necesidad. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Cristo dijo, las promesas de la palabra de Dios. En situaciones de sentir, de sentimiento, de tristeza, el Espíritu Santo traerá las promesas y las palabras de Jesús que produzcan alegría a nuestro corazón. En momentos de enfermedad, el Espíritu Santo traerá las palabras de Jesús que van a traer sanidad a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón y a nuestro cuerpo. En momentos de soledad, el Espíritu Santo traerá a memoria las palabras de Cristo que promete acompañarnos y estar con nosotros todos los días. Eso es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, que es importante entender que Él va a recordar todo lo que Cristo ha dicho. Y para que el Espíritu Santo pueda recordarnos lo que Cristo ha dicho, tendremos que haber oído a Cristo. ¿Y dónde oímos a Cristo? Estudiando y leyendo la palabra de Dios, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. De modo que cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, cuando nos dejamos enseñar la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos el contenido que el Espíritu Santo nos va a recordar. Él nos va a recordar lo que hayamos leído, lo que hayamos escuchado. Él no nos puede traer algo nuevo que no está primero sembrado, colocado en nosotros. De modo que como creyentes, si queremos que el Espíritu Santo nos recuerde las promesas de Dios, tendremos que haber leído las promesas de Dios. Si queremos que el Espíritu Santo nos recuerde el mensaje del Evangelio en situaciones específicas, tenemos que haber leído el mensaje del Evangelio en la palabra de Dios, porque Él va a traer a memoria lo que nosotros hayamos oído de Cristo Jesús. Y lo que nosotros podemos oír de Cristo Jesús está en su palabra. Su obra es iluminar la escritura y aplicarla a nuestro corazón. Él va a iluminar, a poner luz sobre la palabra de Dios para poder colocarla en nuestro corazón. Eso de iluminar es darnos el entendimiento cuando estamos leyendo la palabra de Dios, darnos el entendimiento cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Él va a recordar, no es solo traer al pensamiento, sino hacer viva la verdad en el presente. Él no solo va a traer al pensamiento la palabra de Dios, sino que va a traer esa palabra de Dios que es necesaria para el momento que estamos viviendo y va a ser viva esa verdad en el momento que esa verdad necesita cobrar vida en nuestra propia vida. Jesús no dejó a sus discípulos a merced de su memoria o capacidad humana. Él le dio el Espíritu Santo para que le enseñe y para que le recuerde. Les dio al Espíritu Santo quien enseña, guía y recuerda. Esta obra continúa hoy en día sobre cada creyente. El Espíritu Santo hoy no estamos a la merced. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar, que nos va a enseñar y que nos va a recordar. Esta obra continúa hoy en nosotros. Cuando abrimos la Biblia, no estamos solos. El Espíritu está iluminando lo que estamos leyendo. Está aclarándonos y explicándonos la palabra en nuestro interior. Cuando enfrentamos decisiones, Él trae a la memoria la verdad de Cristo para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando dudamos, Él nos recuerda las promesas de Dios para que tengamos fe. El Espíritu no solo nos informa, el Espíritu Santo nos transforma. El consolador prometido por Jesús sigue obrando hoy. Nos enseña, nos recuerda y nos guía. A la verdad, vivamos con dependencia del Espíritu Santo cada día, hermano.
Cada día tenemos que vivir dependiendo del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo no lo tenemos porque lo merecemos. Lo tenemos porque fue enviado por Cristo, porque Cristo sabe que lo necesitamos. Tú y yo no merecemos el don de Dios. Tú y yo no merecemos el Espíritu Santo. Tú y yo no nos lo ganamos. Dios no nos lo envió porque nosotros tengamos méritos, hayamos invertido algo para merecer y para tener por obligatoriedad el Espíritu Santo. La única razón por la que el Espíritu Santo está en nosotros y nos acompaña en esta tarea es porque nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Para todo aquello que nosotros como creyentes tenemos que hacer y alcanzar, necesitamos el Espíritu Santo para que nos santifique, para que nos guíe a la verdad, para que nos revele la palabra de Dios, para que nos dé poder y autoridad de lo alto, para poder obrar bajo su unción y su poder, para poder enseñar su palabra, para poder predicar su palabra. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que Él redarguya los corazones, para que Él guíe al arrepentimiento, para que Él muestre el camino de la verdad a la gente cuando le estamos comunicando el mensaje del Evangelio. Necesitamos el Espíritu Santo. Tú y yo, la iglesia de Jesucristo, no puede hacer la tarea sin la presencia, sin la obra, sin el acompañamiento, sin el poder del Espíritu Santo. Lo tenemos no porque lo merecemos, sino porque lo necesitamos. Y como lo necesitamos, tenemos que pedirlo, tenemos que buscarlo, tenemos que anhelarlo para poder vivir bajo su dirección, bajo su gracia, bajo su poder. Aplicación para hoy. Al leer la Biblia, toma un momento para pedir al Espíritu Santo que ilumine tu mente, abra tu entendimiento, te recuerde la verdad de Jesús y aplique esa palabra a tu vida. Cuando abra la Biblia, antes de empezar a leer, ora, dile Espíritu Santo, quiero que ilumine mi mente al leer tu palabra. Abre mi entendimiento para poder comprenderla. Recuérdame la verdad que Cristo ha dicho en tu palabra y permite que tu palabra pueda ser aplicada a mi vida. Haz esta oración con sencillez y con fe. Reconoce que sin el Espíritu Santo la escritura puede ser letra, pero con el Espíritu Santo se convierte en vida. Esta palabra de Dios que nosotros leemos cada día es vida porque el Espíritu Santo la hace viva y eficaz cada día en nuestra vida. Preguntas para hoy. ¿Busco la guía del Espíritu Santo antes de acercarme a la palabra de Dios? Es lo que terminamos de decir como aplicación para hoy. Leer la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. Permito que el Espíritu me recuerde las enseñanzas de Jesús en mis decisiones diarias cuando voy a tomar decisiones. Trato de recordar y de pensar qué haría Jesús en cada una de esas decisiones que voy a tomar, qué tanto agradará a Jesús la decisión que pienso tomar, que estoy tomando. Cuánto eso se corresponde con mi vida cristiana, con mi evangelio, con mi testimonio de fe, con lo que testifico que soy delante de Dios, se corresponde a la decisión que estoy tomando con mi vida cristiana. ¿Qué verdades de Cristo necesito que el Espíritu me vuelva a recordar hoy? ¿Qué verdades de Cristo necesito que el Espíritu me vuelva a recordar hoy? ¿Hay algo que necesita que sea recordado por el Espíritu Santo a tu vida de las palabras de Jesús? Descubre, piensa qué cosas necesitas recordar hoy y pide al Espíritu Santo que te las recuerde para poder aplicarla, para poder hacerla viva en tu vida y poder vivirla en tu diario vivir, valga la redundancia. ¿Estoy cultivando un corazón sensible a su enseñanza? ¿Tenemos un corazón sensible a la enseñanza del Espíritu Santo? ¿O estamos ya atados por tradiciones, por mitos, por la manera en que hemos aprendido y ya no nos importa si eso bíblicamente hablando es correcto o incorrecto? Ya tenemos construida nuestra estructura de verdad y no nos dejamos mover aunque el Espíritu Santo nos quiera mover. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, tener la convicción de que lo que estamos aprendiendo es la verdad de la palabra de Dios. Y si descubrimos por la misma palabra de Dios y por obra del Espíritu Santo que en algún momento aprendimos algo erróneamente, tenemos que estar dispuestos a ser sensibles a la voz del Espíritu para guiarnos al conocimiento de la verdad. Solo que a través del mismo Espíritu Santo estemos seguros que estamos siendo movidos hacia la verdad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, comparta este tiempo de reflexión con otras personas, solicite esta reflexión impresa para usarla para trabajar en grupo, para trabajar con su familia, comparta el video para otras personas que puedan ser tocadas también por esta palabra. Si usted cree que usted está siendo bendecido, piense que otro también puede ser bendecido y comparta este tiempo con otros. Oramos.
y mañana seguiremos trabajando sobre el Espíritu Santo como nuestro consolador. Honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu presencia. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a la verdad y tú nos recuerdas la palabra de Cristo en los momentos de nuestras vidas que necesitamos recordar las promesas, las enseñanzas, las palabras de Jesús para nuestro ser. Gracias por guiarnos hasta aquí. Líbranos del error, de la mentira, del engaño, de la confusión. Permite que seamos siempre guiados por ti a la verdad. Danos amor por la lectura de tu palabra, que podamos leerla, escudriñarla, meditarla cada día y que tú traigas a memoria, a recordación esas palabras en los momentos en que necesitamos depender y aferrarnos a ella para estar firme, para compartir con otros el mensaje, para tomar decisiones adecuadas y conforme a tu voluntad, oh Dios Todopoderoso. Bendícenos con tu buen espíritu y que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas hasta rebosar nuestra copa. En tu nombre, Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios les guarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana, Dios mediante.